si le da la bienvenida pues al general Fausto Salinas Samaniego, el ex comandante general de la policía. Michelle. Gracias, Alberto. General Salinas, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Evidentemente, en el plano de la seguridad, la propuesta de ley para desarticular básicamente la economía criminal ha sido el boom de esta semana o el tema de esta semana. A mí me llama la atención de que lamentablemente esta ley como tal, pese a que debería o tuvo que haber estado enfocado en lavado de activos y potenciar las estrategias contra el lavado de activos, se limitó muchísimo a qué es lo que deberían hacer con términos de prisión preventiva o del lado inclusive de operativos para Policía Nacional. ¿Por qué el gobierno presenta este tipo de propuestas? Después, el día de hoy, el ministro Reinberg menciona que van a ser los coliseos de paz, que básicamente son los centros comunitarios dentro de la cultura de paz, y no simplemente presentan un solo plan que diga exactamente lo que van a hacer. ¿Por qué tienen tanto miedo de, parecería, hacer las cosas bien? Michelle, Alberto, buenas tardes. Sí, ya cerrando la semana, ya que mañana es un feriado. Creo que todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar a partir de este nuevo periodo de gobierno del presidente Noboa. Él empieza con alguna ventaja de haber estado ya por más de un año en la presidencia, y eso es bueno para el país porque ya conoce algunos de los temas más críticos, no tendrá que enterarse de nuevo, y precisamente ese conocimiento es lo que les obliga a emitir esta propuesta de ley orgánica para desarticular la economía criminal, que sin duda marca un nuevo hito en esta lucha, ya que, como podemos ver, los medios tradicionales no tienen el efecto que requiere el país. Las medidas estructurales que actualmente tenemos para combatir al crimen organizado en sí quedan cortas comparada con la capacidad criminal, con las economías que tienen estos grupos ilegales. Y por lo tanto, la presentación de esta ley, como acostumbrado en este gobierno a presentar documentos de forma rápida y que ojalá sirva como base, es decir, que no sea ya la ley que ha presentado el producto terminado, sino que en forma muy rápida se pueda complementar con algunos artículos adicionales que puedan ayudar. En el marco vemos cosas importantes como reconocer el conflicto armado interno, el uso de la fuerza, dar más solvencia al uso de la fuerza que puede hacer la fuerza pública propiamente dicha para combatir a estos grupos criminales. Vemos lo que pasó en el oriente, donde militares fueron asesinados por grupos criminales. Por lo tanto, la respuesta debe ser igual de fuerte o mayor contra estas personas que no tienen miras ni contra la población civil ni contra las fuerzas de seguridad. Califica como combatientes y sobre todo crea figuras penales nuevas que ya se han aplicado en otros países, y estas figuras penales en este momento también son necesarias porque estos grupos criminales, si no se les pone control a estas organizaciones que son muy numerosas, y si no se combate de esa forma, van a seguir creciendo y hay que limitar ese crecimiento. Y habla de un bloque de seguridad que también ya lo crea formalmente. Esto es muy importante para que no se vea una figura solo militar o una figura sola policial, sino que el presidente articulará las acciones con mucha coordinación, con mucho respeto a la institucionalidad, con blancos comunes, y también buscando que la justicia cumpla un rol predeterminante, un rol firme para poder sancionar y romper la impunidad de estos grupos criminales. Y no solo va a eso, sino que también habla de jueces especiales. Existen ya unos jueces anticorrupción, pero que deberían estar creando todo este bloque, tal como lo tiene Singapur, con esas fuerzas de élite que luchan contra la corrupción y contra las economías criminales, que son aisladas totalmente y que en conjunto vencen a la corrupción y atacan a los criminales más fuertes de cada país. General Salinas, yo tengo otra pregunta ahí en torno al plan, porque evidentemente hay un plan operativo muy militarista que está bien, porque tú siempre necesitas fuerzas de contención cuando hay un problema de crimen organizado, pero de ahí viene también la fase de prevención, que parecería que está calando ese discurso ya, según el ministro Reinberg, con
este plan de cultura de paz, que parecería que todavía le faltó instaurar cuestiones de psicología o servicios psicológicos gratuitos dentro de esos coliseos de paz. Pero mi pregunta va a ir más enfocada en por qué parecería que no hay ningún especialista en prevención de crimen organizado nacional que esté guiando, sea al ministro Reinberg o al presidente de la República, porque evidentemente es un hito y le aplaudo que el hecho que Daniel Noboa haya mencionado algo que hace 2 años todo especialista en prevención de crimen organizado sabía, que el lavado de activos en Ecuador representa entre el 30 al 40% del PIB nacional, pero parecería que no está siendo asesorado por las personas apropiadas. Y eso es algo que reiterativamente yo menciono. No solamente soy yo la única en el Ecuador, pero tienes a Daniel Pontón, tienen a Renato Rivera, tienen a Catherine Herrera, tienen a Carla Álvarez también, que se especializan también cada uno desde su nicho o desde su posicionamiento en prevención de crimen organizado. ¿Por qué no están yendo a las personas apropiadas? Bueno, yo creo que hay 2 figuras de prevención que han sido topadas. La primera prevención es la prevención social comunitaria, que es la base definitiva de una nueva conducta de los ciudadanos. Hay una crisis de valores en los ciudadanos, hay gente que ve más agradable estar cerca del delito, del dinero fácil, y eso daña este tejido social y genera ese deseo de pertenecer a los grupos criminales por encima de hacer las cosas del lado de la ley de forma correcta. Creo que ahí hay que trabajar con mucha fuerza con los programas. Han habido varios programas que ya se han establecido, creo que hay que darles más fuerza. Hay programas que se están manejando con la embajada en algunos distritos conflictivos, lastimosamente son muy pequeños. Hay la policía comunitaria que viene trabajando en infinidad de programas para ayudar a los jóvenes en condiciones críticas y en barrios, sobre todo que existen problemas de crimen organizado, pero como lo digo, queda insuficiente. Y también lo que dijo el exministro Ortiz hace un momento, que también se necesitan muchas fuentes de trabajo para que la gente pueda tener otras opciones de vida. Creo que esa prevención es la primera. Y la segunda prevención de la que hablaron es la prevención también que debe tener el Estado con indicadores cuando existen economías criminales que vulneran el sistema financiero en el país. ¿Cuáles son esas alertas? ¿Por qué es tan fácil abrir una cuenta corriente en el país y que en esa cuenta corriente o esa cuenta de ahorros se depositen fondos de las extorsiones? Entonces ahí viene la trazabilidad para saber quién abre la cuenta, saber quién es, tener sus datos fisiológicos, sus datos, su identificación facial sumamente clara para poder identificarlos y también para prohibirles, si alguien usó mal una cuenta, no pueda acceder al sistema financiero para que pueda esconder ese dinero de la economía criminal que obtienen extorsionando o asustando o con violencia contra los ciudadanos. Entonces ahí se necesita mucha prevención y la prevención que hace la inteligencia también, y precisamente ese es uno de los puntos que debe tratarse en esta ley. ¿Qué facultades tienen para hacer estas operaciones y cómo esas operaciones que se haga contra blancos criminales, esa información pueda servir para alimentar la inteligencia y no sea una información que sea utilizada parcialmente por una u otra institución, sino más bien entre a un sistema de inteligencia más amplio para poder predecir hechos en el futuro? Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer. Como lo digo, no creo que sea un producto terminado. Hay aportes que se deben hacer. Sé que están trabajando en el Ministerio del Interior en recoger estos aportes que pueden contribuir a esta ley, y hay que aprovechar la ventaja en la Asamblea que se prevé una mayoría para que sea reforma muy rápida. Pero también hay otras reformas importantes como la ley de inteligencia, el COESCOB, el Código de la Policía, que también ha sido relegado por tantos años y que hoy requiere modernizar todas las acciones de efectividad, de operatividad, pero también de integridad. Entonces hay que seguir caminando y hay que, ojalá, dar el visto bueno para que esta ley salga lo más pronto posible, con los controles y resguardos suficientes para que tampoco sirva para que se cometan abusos. General, buenas tardes, Pablo Rizo. Yo tengo una consulta, siendo un punto crítico el tema de los puertos, ¿verdad? Porque siempre la noticia es que en el puerto se contaminó y cuando llega a otro país, la noticia sigue siendo que de Ecuador sale la droga, ¿verdad? Pero yo sigo pensando, y quiero aquí que usted me guíe,
que Ecuador también es una víctima de narcotráfico, es decir, nosotros no somos ni un país productor, somos los puertos, el negocio de los puertos no es exportar drogas, sino exportar mercadería. Yo he escuchado que en ciertos barcos de banano, por decir que van al Mediterráneo, hay exportadores que hacen un puerto previo, es decir, como los controles no llegan a ser pues al 100% en Ecuador, hacen un puerto previo, lo cual me pareció genial para poder replicarlo a nivel de política gubernamental, ¿verdad? Un segundo escaneo, donde hay otros hallazgos para que la carga llegue al puerto final. Entonces quisiera ver qué criterio tiene usted, qué se puede hacer, porque yo pienso que la trazabilidad es de que salen los productos de la finca. Lastimosamente la mala propaganda se la lleva la industria portuaria, ¿no? Sí, por supuesto, el tema de puertos es algo que ha sido muy crítico para el país y sobre todo por las ganancias millonarias que alimentan estas economías criminales y han permitido que estos grupos de delincuencia organizada incrementen sus capacidades con armamento, con grupos de apoyo y algunos de ellos en entidades del Estado. Y por ello el control de los puertos debe ser una prioridad. Esa debería ser una zona, yo creo que está considerado así, que sea una de las zonas de seguridad. Hay muchas empresas que tienen un control implacable, otras hacen su mayor esfuerzo, pero las capacidades de penetrar a las personas y también físicamente de amedrentar o de contaminar los barcos o los containers también es muy grande de estas organizaciones criminales. Y por otra parte, no solamente es la estructura local, sino son redes internacionales que ocupan el Ecuador, pero también están en España, también están en algunos puertos de Holanda, es decir, son estructuras transnacionales que se dedican a obtener muchísimo dinero y cada vez que obtienen más dinero alimentan más esa capacidad de generar daño, de generar delincuencia, de migrar a otros delitos conexos. Entonces, por lo tanto, las acciones que se tomen en esta zona de seguridad especial que deberían ser los puertos deben ser ancladas en tecnología y también en protocolos muy estrictos. Gracias, porque yo tenía entendido, por decir, en el tema de los escáneres, ¿verdad? Entiendo que hay algunos que pueden ser operados remotamente. Entonces, si el operador está en Ecuador, pues está en peligro de ser extorsionado o asesinado. Por otro lado, sé que en México, por decir, ¿usted qué opina que el gate, es decir, la entrada, por lo menos del puerto de Manzanillo, está militarizada? Es decir, no está delegada a una empresa privada común, sino son los mismos militares los que te permiten el ingreso o el egreso del puerto y las mercaderías. ¿Usted cree que tenemos la capacidad, la infraestructura? Porque yo he escuchado varias veces que se da la orden de militarizar los puertos, pero la realidad es que como que no se sostiene en el tiempo. Entonces quisiera saber qué opina usted, qué podemos hacer. Bueno, hay que subir las capacidades porque los puertos realmente son lugares conflictivos que requieren mucha vigilancia tecnológica, requieren muchísima cámara, requieren personal fijo también. La seguridad privada no es suficiente. Hay también policías y eventualmente hay militares que también apoyan en la seguridad externa y en algunos procesos también operativos. Sin embargo, siempre resulta insuficiente cuando existe vulneración de protocolos y cuando existe contaminación tanto de las embarcaciones como de personas. Yo creo que con las capacidades financieras que va a tener el Estado con esta ley y también con el IVA que se incrementó en meses pasados, debería buscarse cómo fortalecer las capacidades institucionales para que tenga mayor cobertura en estos lugares críticos, porque no se tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo como instituciones. Y miren lo que pasa en Machala, por ejemplo, no solamente en los puertos, sino también en la ciudad, eventos con explosivos, atentados contra las personas, extorsiones. Entonces la capacidad casi siempre se reduce en las instituciones del Estado y por ello es muy importante que se mire la institucionalidad y cómo fortalecer esas capacidades. General, ¿cómo le va? Gusto saludarlo nuevamente. Algo sumamente puntual. Hace un momento, ¿no? Cuando analizábamos el tema de la Ley de Solidaridad Nacional y decíamos que ayer hubo las primeras comparecencias, yo mencionaba, ¿no? Parte de lo que dio a conocer el general Pablo Dávila, el comandante general actual de la Policía Nacional, ¿no? Con respecto a la forma como financia, en este caso, pues, esta organización criminal, los tiguerones, en el sector de sociovivienda. A usted le quería preguntar algo puntual, porque yo creo que los ecuatorianos deben de tener claridad en saber a qué nos estamos enfrentando
¿cuántos elementos bien armados tienen las organizaciones criminales? Más o menos, de acuerdo pues al seguimiento que han hecho pues las agencias de inteligencia de nuestro país. ¿Cuántos son? ¿Nos enfrentamos a más de 40.000, 50.000? Bueno, no hay un número exacto para determinar cuántos son miembros de organizaciones criminales, porque son muchas, son los Lobos, los Tiguerones, los Chonequiles, y muchos grupos que operan en todo el país. Y podríamos tener una referencia así, por ejemplo, el número de armas incautadas, que cada año van más allá de las 8.000 armas. Entonces, 8.000 armas, 2 personas por arma, solamente los violentos diríamos que son 16.000 personas. Pero dentro de cada estructura criminal hay el microtráfico, hay las personas que operan el tráfico internacional, hay grupos de apoyo, grupos de seguridad. Entonces, estamos hablando de verdaderas multitudes dedicadas a la delincuencia criminal, y como lo decimos, es porque ven muy atractivo ser parte de las organizaciones criminales, obtienen rentas permanentes del narcotráfico, del microtráfico, de las extorsiones, de la minería ilegal, y por lo tanto eso es lo que hay que romper. Hay que tratar de romper esta economía criminal, y por eso uno de los puntos más fuertes de esta ley debe ser cómo le quitamos ese atractivo a las personas que se han enriquecido de forma ilegal, cómo les quitamos ese dulce para que disuadirles de que si hacen algo mal, que si tienen ese dinero no se va a quedar en sus manos, sino ese dinero va a pasar al Estado para combatirlos y también para programas sociales. Por supuesto, es necesario que los ecuatorianos conozcan a quién nos enfrentamos, por eso es que lo tocamos. Permítame, para cerrar la entrevista, Eduardo Mendoza Estrada, por favor. Así es, muchas gracias, Alberto, qué gusto saludarlo, general, esperando verlo nuevamente aquí en Guayaquil pronto. Pues la última vez que lo vi fue en el Diálogo por el Futuro y la verdad fue muy chévere. Después lo hemos visto pues acá en las cámaras, pues, pero también siempre esperando que esté usted aquí, sobre todo su admiradora número 1, que es Wendy Quinde, que lo adora y que siempre habla muy bien de usted. General, rápidamente, 2025, ¿cómo la ve en cuanto al tema de la criminalidad? Porque a mí me preocupa sumamente, o sea, me tiene muy preocupado el tema de la criminalidad, porque a veces se lo dice, a veces no se lo dice. Hace poquito estaban que mataban por aquí cerca en Guayaquil, y en Guayaquil pareciera que bajó, pero tampoco es así, pues, porque, o sea, de la noche a la mañana salen cuantos chinos de gente, o las balizas que se pegan de vez en cuando por ahí por las fiestas, y nos preocupa. Cuéntenos un poco. Bueno, saludos, Eduardo, también esperemos estar ahí prontamente en Guayaquil para poder saludarlos a todos. Sí, bueno, la criminalidad en estadísticas no ha bajado, por el contrario ha subido. El primer trimestre de este año es el más violento. Ante ello, si no se toman estas medidas radicales como la ley que está propuesta y otras medidas más como la ley de inteligencia, como el seguimiento a la economía criminal, restricciones para el uso de las plataformas financieras, como el combate a la minería ilegal y el decomiso inmediato de cualquier bien que esté sirviendo a estas actividades de destrucción de la naturaleza, la lucha va a ser complicada y no vamos a salir rápido de este problema. Por lo tanto, hay que fortalecer las capacidades institucionales, hay que reformar el marco normativo para que sea más contundente la acción, el procedimiento penal, que no sea un procedimiento tan complejo que a la final dé facilidades para que los delincuentes salgan en libertad muy rápido. En la ley que están proponiendo en las reformas al COIP habla de que quien sea vinculado con un grupo armado se quede obligatoriamente en prisión preventiva, lo cual es bueno, sobre todo con este proceso de investigación. Y sobre todo hay que fortalecer las capacidades institucionales, la transparencia, el profesionalismo, el equipamiento, y también debe haber controles que las instituciones cumplan con su deber con eficiencia y profesionalismo. En ese sentido, creo que es la única forma, es una reforma estructural, que ya tenemos la primera ley, pero hay muchas cosas más. La ley de inteligencia también es una deuda pendiente. Si no hay esos cambios, el escenario va a ser similar. Si no hay ese compromiso total de todos los actores del Estado, la empresa privada, que también está convocada a apoyar con recursos, y sobre todo de los administradores de esos recursos,
que actúen con absoluta transparencia, que en las compras compren lo que realmente es bueno y a un buen precio, que no sirva para nada de negociados. Yo creo que ese es el camino que tenemos para afrontar y tengo esperanza en que así lo harán, que nuestro país saldrá adelante en el mediano plazo, no puedo decir en el corto, en el mediano o largo plazo tendremos ya la solución que todos queremos como ecuatorianos, volver a que el Ecuador sea esa isla de paz tan anhelada. Perfecto, agradecerle, general Salinas. Como le digo, siempre es bienvenido en estos micrófonos y pues aquí lo esperamos en Guayaquil, sobre todo su admiradora, y pues ya nos estamos viendo. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo a todos. Perfecto. Así es, ese fue el general Salinas, estimado Alberto, Sí. Pablo, mi estimada Michelle Maffei. Se viene el feriado, ¿cómo la ven?